¿Y si la mayor traición del siglo XX no se libró con balas o bombas, sino que se selló con besos y votos matrimoniales? ¿Y si, mientras millones de jóvenes morían creyendo en la imagen de la mujer fiel que esperaba en casa, una migración oculta de mujeres estaba reescribiendo el futuro genético de naciones enteras? Esto no es una teoría de la conspiración. Este es el secreto inconfesable del fenómeno de las novias de guerra, cuando decenas de miles de mujeres, sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, abandonaron el viejo orden de lealtad y continuidad para seguir a soldados extranjeros hacia una nueva vida. Y la verdad detrás de todo ello es tan impactante como innegable. Fue la hipergamia femenina, desatada a una escala que la historia jamás había presenciado. Imagina el paisaje de la Europa de 1944. Ciudades reducidas a escombros, padres y hermanos enterrados en tumbas anónimas, y el fino velo de la civilización a punto de rasgarse. En medio de ese caos, surgió un nuevo tipo de oportunidad, invisible para quienes aún se aferraban a los ideales de fidelidad. La hipergamia, el impulso evolutivo que lleva a las mujeres a buscar la pareja de mayor estatus disponible, operaba de repente en un campo abierto. Los hombres locales estaban muertos, heridos o prisioneros. Los pocos supervivientes estaban rotos, empobrecidos y despojados del estatus que una vez los hizo atractivos. En su lugar, apareció una nueva figura, el soldado extranjero. Llegaba con uniformes limpios, raciones regulares, cigarrillos, chocolate y un aura de victoria. Para los ojos traumatizados de mujeres que habían sobrevivido al hambre y al miedo, aquellos hombres no eran simples aliados. Eran botes salvavidas andantes. Pero el verdadero impacto reside en la escala. Los historiadores estiman que, al final de la guerra, más de 100.000 mujeres de Gran Bretaña, Europa continental y Asia se habían casado con soldados extranjeros y los habían seguido a través de los océanos. Para los hombres que regresaban del frente esperando devoción, esto fue una traición impensable. La novia que habían idealizado en sus cartas se había ido, su afecto transferido a un extraño cuya única cualificación era haber llegado en el momento adecuado de la historia. Para las propias mujeres, no era traición en absoluto. Era supervivencia, ascenso social y la oportunidad única de escapar de las ruinas de un mundo que se desmoronaba. Y aquí es donde la propaganda romántica se hace añicos. La novia de guerra no era simplemente la historia de un amor que florecía en medio de la destrucción. Era un despiadado mercado biológico que operaba bajo el educado velo de las bodas y los papeles de inmigración. Cada elección era un cálculo. ¿Quién podía ofrecer seguridad? ¿Quién podía abrir la puerta a una vida mejor? ¿Quién sobresalía entre la multitud en una época en la que la multitud se moría de hambre? La hipergamia femenina, despojada de pretextos, operaba con precisión quirúrgica. El mito del amor incondicional femenino quedó destrozado, reemplazado por algo más frío pero más honesto, el instinto de asegurar el mejor futuro posible, sin importar la historia que la cultura quisiera contar. La imagen de la novia de guerra ha sido pulida por la memoria pública hasta convertirla en un romance. Una mujer tímida que sube a un barco, de la mano del soldado con el que se casó, con lágrimas en los ojos al dejar atrás la tierra que la vio nacer. Pero la verdad, despojada del barniz de Hollywood, es mucho menos sentimental. Lo que realmente ocurrió fue la creación de un mercado como nunca antes se había visto, donde el estatus, la seguridad y la supervivencia pesaban más que las viejas lealtades y las promesas de pueblo. Imagina las calles de Londres en 1944. Bloques de edificios bombardeados, colas para las raciones, padres y hermanos ausentes. Y de repente, aparecen los soldados estadounidenses. Jóvenes, seguros de sí mismos, bien alimentados, con sus uniformes impecables y los bolsillos llenos de cosas inimaginables en la escasez. Medias de nylon, chicle, carne enlatada. Para una mujer que había estado arañando el fondo de una lata para comer,
que había dormido en refugios antiaéreos mientras su casa ardía sobre ella, el soldado no era solo un hombre. Era una salida. Era la prueba de que existía otro mundo, uno intacto por los escombros y el hambre. Representaba la movilidad, barcos y aviones reales que podían llevarla a través del océano hacia una nueva vida. Y esto no se limitó a Gran Bretaña. En toda la Europa ocupada, en Italia, Francia, Bélgica, incluso en la propia Alemania, la presencia de tropas extranjeras creó una súbita conmoción en la economía sexual y romántica. Los hombres que una vez habían sido respetables, el tendero, el obrero, el granjero, ahora carecían de poder. Su autoridad se había evaporado frente a los uniformes y los salarios extranjeros. Las mujeres que habían crecido esperando casarse dentro de su aldea, de repente, recalcularon. ¿Por qué anclarse a un barco que se hunde cuando los botes salvavidas caminaban por las calles en uniformes de color caqui y verde oliva? Aquí es donde la hipergamia reveló su brutal eficacia. Para miles de mujeres, la decisión se tomó con una claridad escalofriante. Quedarse con el hombre cuyas perspectivas se habían reducido a escombros, o unirse al hombre que tenía chocolate, cigarrillos y la promesa de un billete a América, Canadá o Australia. Se escribieron historias de amor, pero debajo de ellas yacía un cálculo darwiniano. El fenómeno de la novia de guerra no se trataba de pasión, se trataba del coste de oportunidad. Por supuesto, esto dejó a los hombres destrozados. Los soldados regresaban del frente esperando un cálido abrazo y descubrían, en cambio, que la mujer que habían imaginado esperando fielmente había seguido adelante, algunas con vecinos, otras con soldados de otros regimientos, otras con extranjeros. Las cartas llenas de devoción resultaron ser meros sustitutos, medidas de seguridad, mientras que las verdaderas decisiones se tomaban cara a cara, bajo las cortinas de los apagones o en los bailes de los cuarteles. La mitología de la lealtad eterna se desmoronó al enfrentarse al hecho de que la escasez había inclinado la balanza del deseo. Y he aquí el secreto que nadie admite. Los gobiernos lo sabían. Los registros militares y los archivos desclasificados revelan no solo la logística del transporte de las novias de guerra, sino también el pánico moral que causó. A los oficiales les preocupaba la reputación nacional, la apariencia de que sus soldados robaban a las mujeres de aliados y enemigos por igual, pero también entendían que era inevitable. Una vez que las disparidades de estatus quedan al descubierto, los instintos humanos las siguen con una lógica implacable. Ninguna propaganda, ningún sermón, ninguna súplica de lealtad podía superar el impulso primario de asegurar la mejor pareja posible en las peores condiciones imaginables. Para comprender todo el impacto del fenómeno de la novia de guerra, hay que imaginar lo que le hizo a la mente de los hombres. No eran solo soldados que arriesgaban sus vidas en suelo extranjero. Eran hombres criados con la promesa de que el honor, el servicio y el sacrificio les garantizarían la lealtad. Se aferraban a la idea de que el amor era un pacto que ni la distancia ni el peligro podían romper. Pero cuando la guerra terminó, muchos descubrieron que el pacto había sido reescrito sin su consentimiento. La fotografía guardada en el bolsillo de su pecho, las cartas que llevaron a través del barro y la sangre, se habían convertido en reliquias de una historia que ya no existía. Esto fue más que un desengaño amoroso. Fue un terremoto cultural. Las comunidades que habían estado estrechamente unidas, donde el matrimonio dentro de un mismo pueblo o parroquia era la norma incuestionable, de repente vieron cómo sus mujeres desaparecían. Algunas se marcharon en barcos con destino a Nueva York, Sydney o Toronto. Otras simplemente cambiaron de lealtad a nivel local, casándose con hombres que habían sobrevivido con un rango más alto, un mejor salario o conexiones en el extranjero. Para los hombres que regresaron, el mensaje fue devastadoramente claro. Su sacrificio no los había protegido de ser prescindibles. Su sangre no había garantizado su lealtad.
La mitología de la devoción femenina, nutrida en carteles de propaganda y películas sentimentales, fue destrozada por la fría aritmética de la hipergamia. Y sin embargo, desde la perspectiva de las mujeres, esto no fue crueldad, fue adaptación, fue la negativa a hundirse con un barco que se hundía. Pensemos en la psicología de una joven en la Francia devastada por la guerra. Su prometido fue reclutado, desapareció en el frente oriental y probablemente nunca regresó. Mientras tanto, las fuerzas aliadas barrieron su ciudad, sus soldados alimentados, sanos, riendo incluso en medio de la destrucción. Unirse a uno de ellos no era una simple atracción. Era anclar su vida a un futuro que aún existía. Su instinto le susurraba que la supervivencia significaba alinearse con la fuerza, los recursos y el poder. Las viejas lealtades se disolvieron bajo el peso de la realidad. Esta es la crueldad tácita de la hipergamia. No opera con sentimientos, sino con el contexto. No se pregunta si un hombre es bueno o digno. Mide, casi inconscientemente, quién tiene estatus, quién tiene perspectivas, quién ofrece la mayor probabilidad de supervivencia para ella y sus hijos. En tiempos de paz, este instinto puede ser moderado por las normas, la cultura, el ritmo gradual del cortejo. Pero en el horno de la guerra, con naciones enteras colapsando, la hipergamia operaba con una claridad cruda y despiadada. La novia de guerra no era una soñadora arrastrada por el romance, era una estratega en un mundo en ruinas. La onda expansiva de esta realidad se extendió a través de generaciones. Para los hombres que se quedaron atrás, la amargura se enquistó. Para las mujeres que partieron, muchas lucharon en tierras extrañas, a veces acogidas, a veces condenadas al ostracismo. Y para los hijos nacidos de estas uniones, su propia existencia se convirtió en la prueba de cómo la guerra había reescrito las reglas del deseo. El secreto de la novia de guerra no trataba solo de quién se casaba con quién. Trataba de la rapidez con la que los supuestos cimientos del amor podían ser reemplazados por los imperativos de la supervivencia. Cuando el fenómeno de las novias de guerra estalló, los gobiernos se enfrentaron a un dilema incómodo. No podían admitir abiertamente lo que estaba sucediendo sin socavar la moral, pero la escala de las migraciones hacía imposible ignorarlo. Así que hicieron lo que los estados siempre han hecho cuando la biología choca con la ideología. Lo reencuadraron, lo sanitizaron y lo convirtieron en propaganda. En lugar de reconocer la hipergamia en acción, los oficiales envolvieron el fenómeno en el lenguaje del amor y el sacrificio, presentándolo como una noble fusión de naciones a través del matrimonio. En realidad, lo que estaban gestionando era una crisis de percepción. Por ejemplo, Gran Bretaña se enfrentó a la incómoda realidad de que decenas de miles de sus mujeres se marchaban con los soldados estadounidenses. Algunos lo vieron como una humillación nacional, la prueba de que hombres extranjeros con raciones y arrogancia podían seducir a sus mujeres mientras los hombres británicos luchaban y morían. En respuesta, los periódicos fueron cuidadosamente editados, los informes oficiales suavizados, y se organizaron ceremonias para presentar estas uniones como conmovedoras historias de devoción contra todo pronóstico. La verdad, que muchas de estas mujeres estaban tomando decisiones calculadas para asegurarse una vida mejor, nunca se permitió que saliera a la luz pública. Mientras tanto, en América, Canadá y Australia, los gobiernos se preocupaban por la reacción pública ante la repentina afluencia de novias extranjeras. Los departamentos militares publicaron guías sobre cómo integrarlas, mientras circulaban rumores de que muchas eran oportunistas, mujeres que habían cambiado la lealtad por el atractivo de un billete para salir de las ruinas. El miedo no era infundado. Los registros muestran que, en algunos casos, las novias de guerra se divorciaron rápidamente de sus maridos soldados tras obtener la ciudadanía, moviéndose una vez más en busca de estabilidad y estatus. Estos casos, aunque no mayoritarios, revelaban la lógica contundente de la hipergamia operando en su forma más pura. Incluso Hollywood desempeñó su papel. Las películas de la posguerra describían los romances entre soldados y mujeres europeas
como cuentos de hadas nacidos de la tragedia, ocultando cuidadosamente la tensión social que bullía por debajo. La maquinaria cultural entendió algo crítico. A los hombres no se les podía decir que sus sacrificios habían sido pagados con el abandono. Para mantener el orden, la narrativa tenía que cambiar. Las novias de guerra se convirtieron en símbolos de unidad, no de oportunismo. El amor a través de las fronteras se presentó como el destino, no como la desesperación. Pero bajo esta capa de pintura cultural, las cicatrices permanecieron. Comunidades enteras susurraban sobre las mujeres que se habían fugado con soldados. Los hombres regresaron a casa para encontrarse superados por extraños que nunca habían visto, despojados no solo de sus novias, sino también de su sentido de valía masculina. Las familias se fracturaron, las amistades se disolvieron. La propaganda no podía borrar la realidad vivida, que la hipergamia había redibujado el mapa de la intimidad bajo condiciones demasiado extremas para que la tradición pudiera resistir. Este es el verdadero peso del secreto de la novia de guerra. No fue solo una colección de matrimonios, sino el colapso de una ilusión cultural. Los gobiernos intentaron enmascararlo, los artistas intentaron romantizarlo, pero los hombres que lo vivieron no pudieron dejar de ver la verdad. Habían descubierto, a menudo demasiado tarde, que la lealtad es contingente, y que cuando el mundo arde, el deseo femenino se reorienta hacia quien pueda ofrecer la escapatoria más clara del fuego. El fenómeno de la novia de guerra no fue solo una nota a pie de página en la historia. Fue un punto de inflexión en la forma en que hombres y mujeres se relacionaron en la era moderna. Abrió una brecha en el mito de la lealtad femenina incondicional, exponiendo una verdad que los hombres rara vez se atreven a articular, pero que nunca más podrían ignorar por completo. Cuando el polvo se asentó después de 1945, millones de hombres llevaron a casa no solo cicatrices físicas, sino también una sospecha nueva e inquietante, que el amor no era inmune a las circunstancias, que la devoción podía ser eclipsada por la oportunidad y que la hipergamia, largamente teorizada y raramente reconocida, no era una tendencia marginal, sino una fuerza capaz de reorganizar sociedades enteras. Los efectos a largo plazo se extendieron a través de matrimonios, estructuras familiares e incluso actitudes culturales hacia el romance. En Estados Unidos, Australia y Canadá, la repentina presencia de novias de guerra introdujo tanto fascinación como inquietud. Algunos matrimonios florecieron, demostrando que las elecciones de supervivencia podían convertirse en amor genuino. Pero otros se derrumbaron bajo el peso de la desilusión, con las tasas de divorcio aumentando a medida que el barniz de cuento de hadas se desgastaba. Los hijos de estas uniones crecieron a caballo entre dos identidades, prueba viviente del mercado biológico que se había desarrollado sobre las ruinas de Europa y Asia. En algunas ciudades, fueron celebrados como símbolos de nuevos comienzos. En otras, se susurraba sobre ellos como recordatorios de la traición y el oportunismo. Para los hombres que perdieron a sus novias en este mercado oculto, el impacto fue profundo. Su confianza no solo se rompió, se reescribió. Muchos regresaron de la guerra creyendo que la lealtad era frágil, que las promesas hechas en cartas podían evaporarse al enfrentarse a las alternativas de mayor estatus y, de manera sutil, esta sospecha comenzó a moldear la forma en que los hombres pensaban sobre las relaciones en las décadas siguientes. Se puede trazar una línea desde estas desilusiones de guerra hasta el creciente cinismo de la generación de la posguerra, una semilla de duda plantada en lo más profundo de la psique masculina. Pero quizás el legado más duradero del secreto de la novia de guerra es lo que reveló sobre las condiciones en las que prospera la hipergamia. Cuando la escasez y el miedo dominan, cuando los hombres son eliminados en masa y las jerarquías de estatus se alteran, la elección femenina se vuelve brutalmente pragmática. No se trataba de deseos superficiales de lujo.
Se trataba de supervivencia, de unirse a quien pudiera proporcionar un salvavidas para salir del caos. Y una vez que las mujeres experimentaron esta libertad, la capacidad de elegir fuera de su pueblo, su clase, incluso su nación, algo cambió irreversiblemente. La guerra aceleró no solo la entrada de las mujeres en el mundo laboral, sino también su conciencia de su propio poder en el mercado del apareamiento. Los hombres que lucharon creían que lo hacían por sus naciones, por sus familias, por la chica que dejaron en casa. Lo que muchos aprendieron demasiado tarde fue que también estaban luchando en una batalla paralela que nunca entendieron. Una contienda biológica donde las medallas, la lealtad y el sacrificio significaban menos que la fría aritmética de la seguridad y el estatus. El secreto de la novia de guerra no es solo que las mujeres eligieron de forma diferente a la esperada. Es que toda la narrativa de la lealtad romántica se reveló, en ese momento, como condicional. Y esa revelación proyecta una larga sombra incluso hoy, porque una vez que ves que el amor puede ser reescrito por las circunstancias, una vez que ves que la devoción puede ser redirigida por el instinto de supervivencia, nunca más puedes pretender que la lealtad está garantizada. Te das cuenta, dolorosamente, de que debajo de las historias que contamos sobre el romance, yace una verdad que no es ni cruel ni amable, sino simplemente humana. La hipergamia siempre está esperando, silenciosa hasta que el mundo se desmorona, y entonces, innegable en su poder. Entonces, ¿qué extraemos de este capítulo oculto de la historia? No amargura, no resignación, sino claridad. El fenómeno de la novia de guerra no trata simplemente de mujeres tomando decisiones en tiempos extraordinarios. Se trata de despojarnos de las ilusiones a las que los hombres todavía se aferran. Nos dice que la lealtad, por muy hermosa que suene en la poesía y reconfortante que parezca en las películas, nunca es absoluta. Siempre está ligada al contexto, a los recursos, a la supervivencia. Eso no es cinismo. Es la realidad. Una realidad escrita en barcos llenos de novias, en cartas nunca respondidas, en soldados mirando umbrales vacíos a su regreso. Para los hombres de hoy, la lección es aleccionadora pero liberadora. Deja de creer en la devoción incondicional. Deja de pensar que el sacrificio por sí solo garantiza la lealtad. Las mujeres, como los hombres, están programadas para adaptarse, para buscar el mejor futuro disponible. En tiempos de paz, puede estar disfrazado por rituales, ceremonias y cultura. En tiempos de guerra, se revela en su verdad desnuda. Y si se reveló una vez en el crisol de la Segunda Guerra Mundial, puede revelarse de nuevo en cualquier crisis que elimine la estabilidad. Pero hay poder en afrontar esto. Porque una vez que un hombre acepta que la lealtad es condicional, deja de malgastar su vida intentando comprarla con devoción ciega. Deja de imaginar que el sufrimiento por sí solo le ganará el amor. Empieza a comprender que las relaciones no se construyen sobre promesas que flotan en el aire, sino sobre el valor concreto que él aporta, su fuerza, su visión, su capacidad para liderar una vida que merezca la pena seguir. El secreto de la novia de guerra no es una condena a las mujeres. Es una advertencia para los hombres. Conviértete en el tipo de hombre que no suplica lealtad, sino que la impone a través de la vida que crea. Y por eso esta verdad importa. No porque sea cómoda, sino porque te libera. Arranca la ilusión de las garantías románticas y te deja con algo más afilado, más duro, pero infinitamente más útil. El conocimiento de que nunca debes rendir tu vida esperando una devoción que puede que nunca llegue. Debes forjar tu propio estatus, tu propio camino, tu propio poder. Porque cuando el mundo se derrumbe, cuando la escasez regrese y cuando los instintos resurjan, solo el hombre que se mantenga firme no será dejado atrás.